Bueno, los voy a estar invitando a que abran sus Biblias. Vamos a buscar en el libro de Jeremías. Amén. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Trajeron Biblia? Amén. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ponernos todos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me gustaría que todos juntos podamos leer esta palabra, amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a entregarle al Señor este momento. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Te pido, Señor, que estés, Señor, tratando con nuestros corazones, que estés hablando a nuestras vidas, Señor, así como tú me has ministrado con esta palabra, Señor. Te pido que tomes lo profundo de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que tomes mis labios, mi mente, Señor, y que yo pueda transmitir esta palabra y pueda ser de edificación para cada una de las vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ahora reprendo todo espíritu satánico que quiera venir a turbar las mentes, los corazones, todo lo que venga en contra de tu palabra, de tu voluntad, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos declaramos, Señor, bajo la cobertura de tu sangre, Señor, y declaramos que esta palabra, Señor, va a cumplir la función, Señor, que tú quieres en cada uno de nuestros corazones. Señor, te doy gracias por todas las vidas que están en este lugar hoy. Te pedimos que salgamos de este lugar, Señor, completamente bendecidos por ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Jeremías, sí, Jeremías, ustedes saben que Jeremías fue un profeta. En aquellos tiempos donde transcurrió esta época de la historia, el Señor usaba profetas. ¿Cuántos saben eso? Amén, para hablarle al pueblo, ¿sí? No era como hoy en día que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos da discernimiento, que nos habla, podemos escuchar su voz. En esa época, cuando el Señor quería hablarle a su pueblo, usaba instrumentos que eran los profetas. Amén. Pero a Jeremías no le fue fácil, porque a él le tocó vivir una época muy difícil, porque era un tiempo donde había mucha idolatría en ese pueblo. Y ustedes saben que cuando los siervos de Dios tenemos que dar mensajes lindos, positivos, mensajes de fe, de que el Señor te va a sanar, te va a restaurar, que el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a derramar la bendición hasta que sobreabunde. Todos decimos amén y estamos todos felices y amamos a ese predicador, ¿o no? Porque está soltando palabra de bendición sobre nosotros. Pero qué difícil que es cuando una persona, como en este caso Jeremías, le tocaba hablarle al pueblo duramente, ¿no? Porque él no tenía que hablarle al pueblo palabras que salían de él, sino que era lo que Dios le decía que hablara. Y bueno, era realmente bastante complicado porque, digamos, Jeremías quizás no eran de los más populares de los siervos de Dios, sino que, bueno, a más de uno seguramente no le gustaba porque le hablaba duro de parte de Dios. Y en este tiempo le tocó a él hablarle al pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel en un tiempo fue muy bendecido por Dios, ¿sí? Ellos vivieron en esclavitud tantos años, pero el Señor un día obró tan grandemente que les dio la libertad, los llevó por ese desierto. Y aunque era un tiempo difícil también poder pasar esos años en el desierto,
Él nunca los dejó y nunca los abandonó. Siempre Él estuvo presente y siempre su mano estuvo dispuesta a bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor los sustentó, el Señor le dio abrigo, el Señor dice que sus ropas no se desgastaban, sus calzados no se desgastaban. Cuando ellos necesitaban agua, el Señor sacaba agua de cualquier lado de la roca, amén. El Señor siempre le estaba dando lo que necesitaba. Pero también sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo también rebelde, ¿o no? Y si hay algo que lo caracterizaba era la constante queja, ¿o no? Ellos se vivían quejando. Es como que siempre estaban mirando la necesidad o lo que les faltaba, pero no estaban mirando y agradeciendo porque Dios todo el tiempo estaba presente y estaba supliendo su necesidad. Ellos se quejaban constantemente. Pero en esta época, en la época de Jeremías, busqué el significado de Jeremías, significa el Señor manda, Jeremías, ¿sí? Muchos lo conocemos a Jeremías como el profeta llorón, porque hay un libro acá en la Biblia que está ahí nomás cerquita, que se llama Lamentaciones, ¿sí? Y lo escribió él, el profeta Jeremías. Por eso lo conocemos como el profeta llorón. Y cuando el Señor lo llama, si nosotros comenzamos a leer los primeros capítulos o el primer capítulo del libro de Jeremías, dice así: palabra de Jehová, dice, le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Él tenía temor, tenía miedo a la gente. Él decía que era un niño, ¿sí? Quizás estaba lleno de inseguridades, pero el Señor dice que lo había escogido ya desde el vientre de su madre. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene grandes propósitos con ustedes ya desde el vientre de su madre? Amén. Y así el Señor lo llamó a Jeremías a hacer una tarea que no era sencilla, porque como les dije, en esa época el pueblo de Israel era un pueblo muy idólatra, que todo el tiempo torcía sus caminos. Y había un hombre que se llamaba Baruch, que él era el escriba, ¿sí? Era el que escribía todas las palabras que declaraba Jeremías a través del Señor. Y a través de estas palabras él amonestaba constantemente al pueblo. Entonces encontramos a un pueblo, al pueblo de Israel, siempre quejoso, siempre quejándose por lo que le faltaba. Pero en este momento de la historia habla la palabra de Dios que esta vez era Dios el que se quejaba. Era el Señor el que se estaba quejando del pueblo de Israel. Y eso está en el capítulo 2 del libro de Jeremías. En el capítulo 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. El Señor acá se estaba acordando del pueblo de Israel, porque ustedes saben que dice la palabra de Dios que Él tiene memoria, ¿sí? Nosotros a veces somos un poco desmemoriados. No nos acordamos ni de lo que el Señor nos habló el culto anterior, no nos acordamos de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas,
No nos acordamos de las promesas que le hacemos a Dios y no cumplimos. Pero dice que el Señor tiene memoria de todas las cosas. En el libro de Oseas 7:2, Oseas 7:2, no sé si lo marqué acá. El que encuentra Oseas 7:2 lo puede leer. Habla acerca de que el Señor tiene memoria. Amén, Tito. Ahí está. Dice que el Señor tiene memoria de toda, ¿qué, Tito? De toda su maldad. ¿Sí? Y el Señor estaba recordando, seguramente estaba pensando en esta palabra: si el Señor tiene memoria de nuestra maldad es porque no nos hemos arrepentido nunca, ¿verdad? Porque dice el Señor que cuando nos arrepentimos, ¿Él qué hace? Él borra nuestra rebelión, nuestro pecado, ¿sí? Lo manda a lo profundo del abismo y nunca más se acuerda de nuestro pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero si el Señor tenía memoria de la maldad de su pueblo, era porque nunca se habían arrepentido. Entonces Él, a través del profeta Jeremías, le decía que Él se estaba acordando de la fidelidad de su juventud, de ese amor que el pueblo le tenía al Señor cuando andaban en pos de Él en medio del desierto. Y eso es lo que el Señor hoy habla a nuestros corazones, porque Él tiene memoria de todas las cosas, de ese tiempo donde quizás nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, de ese primer amor cuando nosotros dábamos todo por Él, cuando le decíamos al Señor: heme aquí, te voy a servir, y donde había algo para hacer estábamos y lo hacíamos con amor y no medíamos los tiempos, la circunstancia, no medíamos si teníamos que dejar a nuestros hijos en nuestra casa, no medíamos nada porque era todo por amor a Dios. Esa juventud, esa energía, esa fuerza que teníamos para servirle a Dios. Y el Señor les decía que Él se estaba acordando de esa fidelidad de su juventud, del amor, dice, de su desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias, dice, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Entonces como que el Señor le decía: ¿qué mal les hice? Si yo era su Dios, si ustedes andaban en pos de mí, si ustedes eran bendecidos por mi mano, si yo nunca los abandoné, si yo los acompañé aún en ese momento tan difícil, en esos años de desierto, los sustenté, los abrigué, no les hice faltar nada. ¿Y por qué ahora se alejan de mí? ¿Qué mal les hice yo? Y a veces yo me pregunto, ¿por qué a veces nos alejamos de Dios? ¿Qué mal nos hace Dios si solamente en Él podemos recibir sus bendiciones, su amor, su protección, su cariño, su presencia? Y a veces nosotros estamos como el pueblo de Israel, alejándonos y dejando ese primer amor, ese amor de juventud del cual habla la palabra de Dios. Dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por el cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Y miren lo que dice en el 8.
Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aún los que hablaban la palabra de Dios se habían olvidado de Dios. Porque dice acá: los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Yo creo que el Señor con gran tristeza hablaba estas palabras al pueblo de Israel, porque realmente es un pueblo que Él amó, ama y amará eternamente, porque es su pueblo. Amén. Pero vemos como el pueblo de Israel lo cambió al Señor por nada, porque en un momento dice la palabra de Dios: por vanidad. Se fueron tras la vanidad y hasta vanos se volvieron. ¿Cuántas veces lo cambiamos al Señor por cosas vanas o no? Y ustedes saben que si ustedes siguen leyendo el capítulo 2, el Señor hace una comparación. Y el Señor compara al pueblo de Israel de la siguiente manera, como para no hacerlo muy largo, les voy a leer. Los comparan con una esposa infiel. Luego compara al pueblo de Israel, en el versículo que acabamos de leer, como un pueblo que construía cisternas rotas. El versículo que leímos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el versículo clave de esta palabra. El pueblo de Israel lo había dejado al Señor como una esposa infiel, y no solamente lo habían dejado, que Él era la fuente de agua viva, dice, sino que también empezaron a construir cisternas rotas, pero cisternas que no retenían agua. Ustedes saben que en ese tiempo donde ocurrían estos hechos en la historia, el pueblo de Israel en la Palestina dice que era una tierra muy seca. Entonces cuando llovía, ellos usaban los techos de las casas y a través de canales ellos almacenaban agua, ¿sí? Que iban a pozos muy profundos, que eran esas cisternas de las cuales habla la palabra de Dios. Entonces imagínense ustedes, durante los tiempos que llovía, ellos almacenaban agua, pero cuando había escasez de agua, ellos iban y buscaban en las cisternas. Imagínense ustedes, en un día de sequía, ir y buscar en las cisternas y encontrarse sin nada, con cisternas secas, vacías. ¿Por qué? Porque las cisternas eran cisternas rotas. Y así estaba el pueblo de Israel, construyendo cisternas rotas, buscando su felicidad en otros lugares, ¿sí? Hoy Sebastián dijo, que lo anoté acá: Dios me va a hacer feliz, dijo Sebastián cuando agradeció. Dios me va a hacer feliz, porque Sebastián sabe que Dios es la fuente de nuestra felicidad. Amén, es Dios nuestra fuente. El otro día hablábamos en la célula con las chicas y decíamos que Dios usa canales de bendición. Quizás nuestro trabajo sea un canal de bendición, pero nuestra bendición, nuestra fuente, ¿quién es? Es el Señor, es Dios el que nos bendice. Amén. Pero el pueblo de Israel comenzaron a desviarse del propósito de Dios. Dice que se olvidaron de Dios, ¿sí? Lo dejaron a Dios, que era la fuente de agua viva, y comenzaron a cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y después sigue la palabra de Dios comparando al pueblo de Israel como esclavos, como viñas extrañas, como personas sucias, como animales rebeldes, como novias infieles, como un ladrón sorprendido y como un pueblo prisionero. Si usted sigue leyendo el capítulo 2, para no hacerlo tan extenso, ahí se van a dar cuenta que el Señor hace esta comparación del pueblo de Israel con todas estas cosas que acabo de nombrar. El Señor nos dijo que Él nos sacó de la esclavitud. Y sin embargo, podemos ver en esta palabra cómo el Señor los compara con personas que están en esclavitud. Y el Señor les reclama, esta vez Él se queja y dice, porque dos males hicieron, me abandonaron. ¿Y saben qué significa abandono? Dice que abandono es distanciamiento físico de una persona sobre otra en su cargo, dice, inacción dolosa o culposa, dice, de la obligación de una persona a otra
a la legislación que exige. Y a veces decimos, no, pero yo no lo abandoné a Dios, porque Dios está en mi corazón y porque donde yo voy Dios está. Pero dice acá que es un distanciamiento físico también de una persona a otra. Y a veces pensamos que estamos bien delante del Señor, pero sin embargo el Señor nos está reclamando, nos dice, porque me abandonaste. Porque dejaste ese amor de tu juventud, donde dabas todo por mí. Donde lo que yo decía, eso era lo que hacías. Donde cada palabra que salía de mi boca, eso obedecías. Donde no había peros, donde no había excusas. ¿Cuántas veces estamos llenos de excusas? Y ponemos siempre excusas para venir a la iglesia, siempre excusas para orar, siempre excusas para alabar a Dios con todo nuestro ser. Y comenzamos a estar como el pueblo de Israel, abandonándolo a Dios, no cumpliendo con lo que el Señor nos exige. Cuando abandonamos a Dios estamos dejando de cumplir nuestras obligaciones hacia Él como pueblo. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos obligaciones como pueblo de Dios? Somos un pueblo escogido, adquirido por Dios, dice, para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y cuando no estamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos como hijos de Dios, lo estamos abandonando a Dios. Pero seguramente ese tiempo lo ocupamos en otras cosas. Seguramente ese tiempo lo ocupamos en cavar cisternas rotas. En vivir momentos que son como pasajeros. Porque si yo le empiezo a tirar agua a una cisterna rota, en un momento va a tener agua, pero al rato me voy a dar cuenta de que no hay nada, de que es algo que pasó. ¿Y cuántas veces dejamos a Dios por quizás vanidades de la vida, como decía la palabra? Y nos damos cuenta que son momentos pasajeros que pasan y después nos damos cuenta que nuestra vida está vacía. ¿Por qué? Porque dejamos la fuente de agua viva, que es el Señor. Cavar significa mover, hacer un hoyo para abrir una cavidad subterránea artificial para almacenar agua. Y ustedes saben que en este tiempo había reyes, habían pasado 4 reyes que eran reyes completamente idólatras. ¿Y saben lo que hizo un rey que se llamaba Joacim? Dice que quemaba los rollos. En los rollos donde estaba escrita la palabra de Dios los quemaba. O sea, era tanta la rebeldía y la idolatría que había en ese pueblo que quemaban los rollos. Y a veces decimos como que, bueno, nosotros no abandonamos a Dios, nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros estamos en su camino. Pero a veces no escuchamos la palabra de Dios. O a veces no retenemos esa palabra que el Señor nos habla. Y entonces terminamos siendo como esas cisternas rotas, ¿no? Que escuchamos la palabra de Dios y al otro día ya nos olvidamos lo que el Señor nos habló. Y eso también es abandonar al Señor. Abandonar la palabra, no escuchar la voz de Dios, también es abandonar al Señor. Pero yo quería tocar unos puntos que nos llevan a pensar si nosotros estamos como el pueblo de Israel, si realmente estamos cavando cisternas rotas o si estamos construyendo cisternas rotas. Y para eso nos tendríamos que preguntar en esta tarde de qué agua estamos bebiendo. Porque ustedes saben que nosotros constantemente como seres humanos estamos buscando la felicidad, ¿o no? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser feliz? Todos queremos ser feliz, ¿sí? Él dijo recién, Dios me va a hacer feliz, porque Él sabe que su fuente es el Señor. Si Él espera que Maylén la haga feliz, está en el horno. Si nosotros esperamos que nuestro marido nos haga feliz, estamos en el horno. Si esperamos que nuestros hijos nos hagan feliz, estamos en el horno. Porque la fuente de nuestra felicidad, ¿quién es? Es Jesús. Amén. Porque el día que nuestro marido no falle, o el día que la esposa falle, o el día que el hijo falle, vamos a ser personas completamente infelices. Pero si sabemos que nuestra fuente de felicidad es el Señor, nos vamos a sostener siempre en ese estado de gozo. Siempre el gozo de Dios va a estar en nuestra vida. Amén. Él es nuestra fuente. Él es nuestra fuente. Pero a veces como seres humanos nos equivocamos y empezamos a buscar en otros lugares esa felicidad.
Entonces nos apartamos del Señor, abandonamos ese primer amor, ese amor de juventud donde damos todo para el Señor y comenzamos a enfocarnos en otros lugares. Uno de los puntos era la idolatría, porque el pueblo de Israel era un pueblo completamente idólatra. Y ustedes saben que a veces cuando pensamos en idolatría pensamos en las estatuas, ¿verdad? Pensamos en los santitos. ¿Cuántos vivieron con familias o tienen familias donde en su casa había santitos? ¿Sí? El otro día mi mamá compartía que, bueno, su mamá era una persona idólatra, tenía en el campo sus altares, ¿sí? Y realmente, bueno, hoy también compartía Sebastián, ¿no? Que el Señor hizo libre de idolatría a un ser querido. Y a veces pensamos, cuando pensamos en idolatría, pensamos en esos santitos o en el gauchito Gil, ¿no? Pero ustedes saben que idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y a veces no están esos santitos a los cuales le rezan, ¿no? O le piden. Pero a veces hay otras cosas que ocupan lugar en nuestro corazón. Ese primer lugar en nuestro corazón. El Señor le decía que antes ellos daban todo por Él. Estaban en su primer amor. Seguían sus mandamientos. Cada palabra que el Señor decía ellos cumplían. Pero después se torcieron de camino y dejaron ese primer amor. Y seguramente en ese primer lugar del corazón empezaron a ver otras cosas. Ahora tendríamos que preguntarnos nosotros qué es lo que ocupa el primer lugar en nosotros, en nuestro corazón. A veces es la esposa, el esposo, a veces son los hijos, a veces es el trabajo. Porque hay personas que dicen, bueno, no, yo necesito ser una persona exitosa en mi trabajo, exitosa o exitoso económicamente. Y entonces es como que nos vamos metiendo de a poco y cuando nos damos cuenta, olvidamos al Señor y dejamos de venir a la casa de Dios y dejamos de buscar en la fuente que es Él. Acuérdense que el trabajo es un canal, pero nuestra fuente es Dios. Amén. Por eso dice la palabra, trabajáis mucho y recogéis poco. Porque es como que todo cae en saco roto cuando no está la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces nos enfocamos quizás en el trabajo, en la búsqueda del éxito económico. Y esas son nuestras cisternas. De esas cisternas estamos bebiendo. Y ustedes saben que hay una historia que es la de la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? La historia de la mujer samaritana está en el libro de San Juan, si quieren la buscamos, 4:14. San Juan 4:14 habla acerca de la historia de esta mujer, que es una historia muy conocida. Ustedes saben que en esa época samaritanos y judíos no tenían mucho feeling, ¿sí? San Juan 4:14. ¿Encontraron? Amén. Bueno, dice, para los que no conocen la historia desde el comienzo, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ustedes saben que después, si ustedes siguen leyendo, nos damos cuenta de que la sed de esta mujer no era sed de agua. Porque cuando el Señor le pregunta por su marido, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer que trataba de llenar ese vacío de su corazón con hombres, ¿sí? Era una mujer que estaba acostumbrada a estar con una persona, con otra, con otra, con otra. Era una mujer que tenía sed de amor, quizás. Una mujer que quería ser amada, que buscaba el amor en lugares equivocados, en personas incorrectas. Su sed no era de agua, sino era una sed de hombres, de amantes, ¿sí? De estar con personas, quizás para ser aceptada o para sentirse amada. Y esta era la cisterna que ella estaba cavando, cisternas rotas, porque nada lo llenaba, porque estaba con una persona, después estaba con otra, después estaba con otra, nada la llenaba. Y a veces estamos en esa situación, buscando en lugares equivocados llenar ese vacío con el cual el Señor nos creó y que Él dijo que solamente Él puede llenarlo. Y el que bebiere de esta agua no va a tener sed jamás, jamás va a tener sed. O sea, vamos a solamente tener la felicidad completa, lo que estamos anhelando, lo que estamos necesitando. Trabajo, adulterio, quizás vicios. Cuando cavamos cisternas rotas también podemos referirnos a los vicios. Hay personas que abandonan el amor al Señor por volver detrás de vicios. Quizás están bebiendo de rencor, de amargura, y abrazan ese rencor y esa amargura todos los días. Lo abrazan y lo miman, y no lo quieren soltar. Eso que les pasó una vez, y lo vuelven a recordar, y no lo quieren soltar. Resentimiento, el chisme, todo lo hacemos a veces para tratar de ser felices. Pero el Señor dice, porque 2 males tengo contra ti, que me dejaste a mí, que soy fuente de agua viva, y comenzaste a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Todo lo que haces para ser feliz es momentáneo, pasa, vas a volver a tener sed. Pero que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás. El Señor hoy nos está diciendo que nos volvamos a Él. Amén. Ahora tendríamos que preguntarnos de qué agua estamos bebiendo. ¿De qué agua estamos bebiendo? ¿Estamos bebiendo del agua de vida? ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y dice el Señor que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Él ahí ya no se acuerda más. Él borra nuestro pecado. Y podemos realmente comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Cuántos quieren comenzar una nueva vida en Cristo? Pero para comenzar una nueva vida en Cristo, debemos pensar hoy de qué cisterna estamos bebiendo, de qué agua estamos bebiendo, qué fuentes venimos bebiendo que nos desconectan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quizás miramos para los costados, dejamos de mirar al Señor, dejamos de creer en su palabra y comenzamos a llenar esos espacios vacíos con otras cosas. Entonces hay personas que se enfocan mucho en el trabajo, están todo el día en el trabajo, y si pueden hacer horas extras, hacen todas las horas extras que pueden hacer. ¿Por qué? Porque están tratando de llenar ese vacío con su trabajo. Hay personas que llenan sus vacíos con amistades, hay personas que llenan sus vacíos, saliendo a pasear.
tratan de buscar la felicidad, pero después se dan cuenta cuando llegan a su casa de que todo sigue igual, que es algo que pasó y que no lo llenó, porque solamente el que puede llenar el corazón es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que la cruz del Señor nos redime, que la cruz del Señor nos perdona, que la cruz del Señor nos restaura al estado original, al estado que el Señor quiere. Quizás el Señor lo que quiere hoy de nuestras vidas es que volvamos a ese primer amor, a comenzar a entregarle a Dios nuestra vida por completo. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 13:2. Ahí está. Podemos tener muchas cosas, podemos tener todo en esta tierra, pero si no tenemos amor, no hay nada. Diga conmigo, si no hay amor, no hay nada. ¿Y quién es amor? Jesús. Dios es amor. Si lo tenemos al Señor, tenemos todo. Pero si tenemos todo y no tenemos al Señor, no tenemos nada. Amén. ¿Quién es nuestra fuente? Jesús. Él es fuente de agua viva. Y ustedes saben que la palabra que me llevó a poder compartir esto hoy con ustedes se encuentra en el libro de Zacarías, para ir terminando. Vamos a buscar en el libro de Zacarías. Zacarías 9, 11 y 12. Y de acá saqué el título del mensaje. Zacarías 9, 11, 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. En su sangre hay redención. En la sangre del pacto. Amén. Dice que el Señor va a sacar a los presos de las cisternas en que no hay agua. ¿Cuántos prisioneros hay en este lugar hoy? Prisioneros de cisternas rotas. ¿Cuántos prisioneros de cisternas rotas hay en este lugar? Pero ¿saben qué dice el Señor? Volveos a la fortaleza, volveos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver. Porque dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos quieren ser restaurados por el Señor? Vamos a ponernos todos de pie en esta noche. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que el Señor ha hablado en nuestros corazones. Quizás hoy vinieron a buscar una palabra de fe, una palabra donde el Señor les diga cuántas cosas les va a dar, cuánto los va a bendecir. Y quizás hoy el Señor nos habló con esta palabra donde nos dice que la pifiamos, ¿no? Hicimos cosas que a Él no le agradan. Quizás nos equivocamos de camino, pero qué lindo que saber que en Jesús estamos completos, ¿no es cierto? En Él estamos completos. ¿Quién es la fuente de nuestra felicidad? El Señor. Él es fuente de vida. Él es lo que necesitamos para ser felices. Podemos alcanzar en esta vida éxito en muchas áreas. Podemos tener una gran familia, podemos tener el mejor trabajo, podemos ser prósperos económicamente. Pero nunca vamos a estar completos si Jesús no está en nuestro corazón. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a hablar con el Señor. Yo sé que el Señor ha hablado en nuestros corazones. Su Espíritu Santo ha estado hablando en nuestras vidas y nos ha estado mostrando nuestra realidad. ¿Cómo estamos? El Señor sabe si lo hemos abandonado.
si hemos comenzado a beber de otras aguas, si hemos tratado de llenar nuestro corazón con otras cosas y nos hemos desviado de sus propósitos. El Señor sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Pero también Él sabe que acá hay hijos que quieren hoy ser restaurados, que ya no quieren vivir más una vida de mentira, que ya están cansados de buscar en lugares equivocados, en personas equivocadas su felicidad, y que hoy se han dado cuenta de que lo único que necesitan es su presencia en sus vidas. Hoy, Señor, lo que necesitamos es tu presencia en nuestros corazones. Hoy, Señor, volvemos a la fuente. Hoy queremos volver a la fuente de vida, Espíritu Santo. Hoy nos invitas, Señor. Hoy tú nos estás invitando a volvernos a ti, oh Rey. Levanta tus manos y comienza a entregarle tu vida al Señor. El Señor hoy nos dice: volveos a la fortaleza, volveos, volveos. Porque yo te quiero restaurar. Y no como vos pensás, sino que te quiero restaurar el doble. El doble restauración viene sobre tu vida. Pero dice el Señor: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti. Te pedimos perdón, Señor, si nos desviamos, si buscamos en otra fuente, Señor, nuestra felicidad. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos dejado el primer amor, ese amor de juventud, Señor, cuando dábamos todo por ti, cuando te servíamos con pasión, con gozo, cuando no poníamos excusas, Señor, cuando no faltábamos a los cultos, cuando orábamos, Señor, cuando ayunábamos, cuando buscábamos de tu presencia. Oh, Señor, te pedimos perdón por haber dejado, Señor, la fuente de agua viva que eres tú. Oh, Señor, no queremos más cavar cisternas rotas, momentos pasajeros, momentos de felicidad pasajeros, Señor. Queremos realmente, Señor, hoy pedirte que nos perdones. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Tú eres fuente de agua viva. Oh, llámale, llamaré. Tú eres fuente de agua viva, Señor. Oh, comienza, Señor, a llenar los corazones con tu presencia, Espíritu Santo. Comienza a llenar cada vacío, Señor, de los corazones. Hoy renunciamos a todo lo que no es tuyo, Señor. A toda idolatría, Señor. A todo lo que no es tuyo, Señor. A todas esas cisternas, Señor, que nos apartan de tu voluntad, oh Rey. Decirle al Señor que te perdone. Es necesario volver a la fortaleza, volvernos a Él, volver al Señor. Hay muchos que están prisioneros. Hay muchos prisioneros en esta noche, prisioneros de cisternas rotas. Pero dice el Señor que la verdad nos hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy el Señor te está diciendo que la verdad es Él, que la fuente de vida es Él, que Él tiene una fuente de vida inagotable. En Él está nuestra felicidad.